Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Clarice Lispector. Escribir es tratar de entender, es tratar de reproducir lo irreproducible. Hoy nos acercaremos a la vida de Clarice Lispector, que nació el 10 de diciembre de 1920 y falleció el 9 de diciembre de 1977. Fue una escritora brasileña de origen judío. Es considerada una de las más importantes escritoras del siglo XX. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. De origen judío, Clarice Lispector nació con el nombre de Chaya Lispector un 10 de diciembre de 1920 en Ucrania. Fue la tercera hija de un matrimonio y cuando Clarice contaba con tan solo 5 años de edad, sus padres se mudaron a Recife, Pernambuco. Al llegar a Brasil, todos tomaron nombres portugueses. Y así, Pincas se convirtió en Pedro, Maña en Marieta y Chaya recibió el nuevo nombre de Clarice. A la edad de 10 años, Clarice perdió a su madre. Escritora desde edad temprana, envió varios cuentos al diario de Pernambuco, que rechazó su publicación en una sección de contribuciones infantiles, porque mientras las historias de los demás niños poseían algún tipo de narrativa, los textos de Clarice no describían más que sensaciones. Una de sus primeras influencias fue el escritor paulista Monteiro Lobato, creador de un universo literario de tintes regionalistas. Sobre el libro Las travesuras de Naricita, Clarice escribió: al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí algunas líneas maravillosas, lo cerré de nuevo, me fui a pasear por la casa, lo postergué aún más, yendo a comer pan con manteca. Fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Siendo estudiante, conoció a su futuro esposo, el diplomático Maurí Valente, a quien acompañaría a menudo de país en país hasta su separación en el año 59. La mudanza constante fue uno de los conflictos en la vida de Clarice, quien tuvo que seguir a su esposo dejando detrás a su familia y a sus amigos. En su primer viaje a Europa, a Nápoles, en el año 44, durante la Segunda Guerra Mundial, confesó: en realidad no sé escribir cartas de viajes, en realidad siquiera sé viajar. Durante este conflicto tan terrible como la guerra, prestó auxilio en hospitales a soldados brasileños heridos. Durante un periodo de 5 años, Clarice se trasladó repetidamente, yendo de Inglaterra a París y finalmente a Berna, donde tuvo su primer hijo, Paulo. Mientras vivía en esos países, profundamente nostálgica de Brasil, intercambiaba cartas casi a diario con el escritor y amigo Fernando Sabino y redactaba con la máquina de escribir sobre las rodillas para poder así sujetar a su hijo. En 1946 publicó su segunda novela,
o lustre. Su hijo la describe así: no sabía freír un huevo ni se manejaba con soltura en los quehaceres domésticos, pero publicó a lo largo de la década de los 60 la columna de consejo femenino solo para mujeres, en la que aleccionaba sobre recetas, belleza, moda y comportamiento. La recuerdo con una máquina de escribir en su regazo, tecleando absorta en medio del salón principal de la casa, entre los ruidos de los niños, el teléfono o la empleada. Por tanto, no tenía nada de escritora maldita que necesitaba aislarse del mundo para encontrar la inspiración. Hoy, Paulo Gurgel es el curador de todo lo que se publica en el mundo sobre la célebre escritora brasilera. España está jugando un papel muy importante con la publicación de la obra casi completa de Clarice. Estoy muy contento porque en la colección han incluido un volumen con 160 cartas de mi madre a su hermana, que hemos titulado Queridas. Es un asunto delicado, ya que son cartas que nunca deberían haber salido a la luz, pero hemos decidido publicarlas porque en ellas se aprecia la poesía y la sutileza de la obra de Clarice. Además, este libro ha ganado en España un premio de traducción. Así explica esto su hijo. Estas cartas dejan entrever cómo el contexto histórico interfería en la cotidianidad de Clarice, cómo se puede apreciar en este fragmento que vamos a compartir. Lo que me ha perturbado íntimamente es que las cosas del mundo hayan llegado para mí a un punto tal en el que tengo que saber cómo encararlas. Quiero decir, la situación de guerra, la situación de la gente, esas tragedias. Siempre las encaré con rebeldía, pero al mismo tiempo que siento la necesidad de hacer algo, siento que no tengo medios. Me dirás que sí, que tengo a través de mi trabajo. He pensado mucho en ello y no veo el camino, es decir, um caminho de verdade. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. Acabábamos de escuchar en la voz de una narradora un fragmento de poesía en portugués de Clarice Lispector, para que tuvieran idea de cómo suena la poesía justamente en su lengua. Y continuamos. En 1959 se separó de su esposo para regresar a Río de Janeiro, donde volvió a la actividad periodística y escribe artículos en los medios para conseguir el dinero para independizarse. Un año después publicaba su primer libro de cuentos, Lazos de Familia, con relativo éxito. Al siguiente salía la novela La manzana en la oscuridad, que más tarde sería convertida en una obra de teatro. En el año 63 publicó la que es considerada su obra maestra, La Pasión según G.H., escrita en tan solo meses. Y como decíamos, la vivencia del desarraigo fue tema de muchas de sus cartas. Aquí en una nos dice: estamos espiritualmente cansados, físicamente cansados, pues imaginar que dentro de unos años estaremos exhaustos. El cuerpo y la cabeza están constantemente buscando una adaptación. Nos quedamos desenfocados, sin saber ya qué somos ni cómo somos. Ni mi ángel de la guarda sabe ya dónde vivo. Después de 3 años viviendo en el extranjero,
Clarice comenzó a sentir que escribir cartas o telefonear ya no le bastaban. Y es que para ella no existen los lugares, existen las personas. De ahí es su insistencia en deshacer el aura de encanto que se creaba en torno a alguien que vivió la experiencia de residir muchos años en Europa. Creo que pensáis que llevo tan buena vida que unas cartas de más o de menos me dan lo mismo. Aunque llevase esa vida tan maravillosa, necesitaría vuestras cartas. Y aún más, cuando mi deseo es sobre todo estar ahí, en Brasil. No es que no me guste esto, pero me hastío y me aburro siempre. Queridas mías, el libro al que hacíamos referencia anteriormente, tiene el poder de transportar al lector a otro tiempo, el tiempo de Clarice, cuando las palabras eran saboreadas de otra forma, un tiempo en el que todo era más lento si lo comparamos con la velocidad de un ordenador, las cartas que llegan por correo, el uso del telégrafo, la comunicación entre localidades distantes a través de la radio. Un tiempo, confiesa Clarice a Tania, en el que recibir una carta tuya a veces tiene el mismo sentido que tendría abrir las ventanas de un cuarto donde yo llevase semanas encerrada. En 1979, la revista Polímica de San Pablo publicó una carta reveladora de Clarice Lispector dirigida a Olga Borelli. Olga Borelli se convertiría en su gran amiga y secretaria, y entre otras cosas organizaría un libro de la escritora. Olga, escribo esta carta a máquina porque mi letra anda pésima. He encontrado, sí, una nueva amiga, pero tú sales perdiendo. Soy una persona insegura, indecisa, sin rumbo en la vida, sin timón para guiarme. En realidad no sé qué hacer conmigo. Soy una persona muy miedosa. Tengo problemas reales gravísimos que después te contaré. Y otros problemas, esos de la personalidad. ¿Tú me quieres como amiga aún así? Si lo quieres, no digas que no te he avisado. No tengo cualidades, solo fragilidades. Pero a veces no pongo atención en los acentos. Quien los pone por mí es el tipógrafo. Pero a veces tengo esperanza. El paso de la vida a la muerte me asusta. Es igual como pasar del odio, que tiene un objetivo y es limitado, al amor, que es limitado. Cuando me muera, espero que tú estés cerca. Tú me has parecido una persona de enorme sensibilidad, pero fuerte. Tú has sido mi mejor regalo de cumpleaños, porque el día 10, jueves, fue mi cumpleaños, y tú me has regalado al niño Jesús, que parece un niño alegre que juega en su cuna tosca. A pesar de que si tú no lo sepas, me has dado un regalo de cumpleaños. Sigo creyendo que mi regalo ha sido tu propia aparición en una hora difícil de gran soledad. Necesitamos charlar. Resulta que yo creía que no había más que hacer. Entonces vi un anuncio de un agua de Colonia Cotí llamada Imprevisto. El perfume es barato, pero me sirvió para recordarme que lo bueno inesperado también sucede. Y siempre que estoy desanimada, me pongo el Imprevisto. Me da suerte. Tú, por ejemplo, no estabas prevista, y yo, imprevistamente, acepté la tarde de autógrafos. Tuya, Clarice. Vou te amar por toda minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada vez
te amar por toda minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. En una madrugada del año 1966, la escritora se durmió con un cigarrillo prendido, provocando un incendio que destruyó completamente su dormitorio. Con quemaduras en gran parte del cuerpo, pasó meses en el hospital. Su mano derecha, muy afectada, casi tuvo que ser amputada por médicos y jamás recuperó la movilidad de antes. El incidente repercutió profundamente en su estado de ánimo y las cicatrices y marcas en el cuerpo le causarían una profunda depresión. Entre el final de los años 60 y principios de los 70, publicó libros infantiles y algunas traducciones y adaptaciones de obras extranjeras, obteniendo un rampante reconocimiento e impartiendo charlas y conferencias en distintas universidades del Brasil. Murió en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977 a las 10:30 de la mañana, a los 56 años, víctima de un cáncer de ovario. Algunos meses después de publicarse su última novela, La hora de la estrella, en el hospital ella dijo: «Se muere mi personaje», a una enfermera. Su amigo Paulo Francis dice que ella se convierte en su misma ficción. No podían enterrarla el día siguiente. Era su cumpleaños número 57 y era un sábado. Pero el 11 de diciembre de 1977 se la enterró en el cementerio de Cajú. Ella tenía un ritual ortodoxo y su cuerpo fue lavado en el interior y exterior. Ella estaba envuelta en lino blanco. Su lápida sepulcral dice su nombre en hebreo, Chaya Bat Pinkas, que significa la hija de Pinkas. En una entrevista de 1974 le preguntan de qué tiene miedo. Creo que tengo miedo del futuro. Siempre he tenido miedo del futuro. Creo que voy a hacerme cortar el pelo. ¿Qué le parece? ¿No es esto dinamitar no solo una entrevista, sino la importancia que la fama le está otorgando? Y también escribió: en Brasilia no soñé.
¿Será culpa mía o en Brasilia no se sueña? Voy a comprar un chal verde de ganchillo. Brasilia no es ganchillo, es tejido hecho por máquinas especializadas que no se equivocan. Yo, como siempre digo, soy puro error y tengo el alma zurda. Me envuelvo toda en el ganchillo verde esmeralda para protegerme. Ahora voy a morirme un poquitito. Me está haciendo mucha falta. Sí, acepto, milord, bajo protesta, pero Brasilia es esplendor. Estoy asustadísima. Y La hora de la estrella, este libro que ella escribió, ha sido llevada al cine por Susana Amaral en una película que se estrenó, Silvi, en 1985 y que incluso ganó el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Bueno, vamos a verla porque en lo personal no la he visto, no, así yo que tampoco. Vamos a tener que verla. Y nombrábamos hace momentitos nada más que escribió libros para niños y justo hace pocos días encontré los libros de ella para niños y uno lo he comprado y lo recomiendo porque ahí es una edición bellísima con dibujos muy hermosos y muy atractivos. Y como que invitan a los chicos que por ahí no les gusta tanto leer a acercarse a la lectura. ¡Qué bueno! Así que Clarice Lispector descubriendo ahora uno que escribió esas bellezas para niños. Sí, qué raro esto de que cuando ella era niña y enviaba sus cuentos se los rechazaron porque no tenían una narración, sino que describían solo sensaciones. Cuán importante es aceptar todo lo que escriben los chicos, ¿no? No por supuesto, juzgarlos, por supuesto. No ponerse en juez, sino aceptar lo que es la creación pura. Así es. Y bueno, invitamos a todos a leerla porque Clarice Lispector escribe maravillosamente bien y profundo. Y nos despedimos, agradecemos a nuestro operador y a nuestro productor. ¿De qué vamos a hablar el próximo programa? ¿Sabemos? Estamos investigando, no sabemos porque estamos leyendo, mirando películas, así que lo dejamos en incógnita. Muy bien, el suspenso. En suspenso. Muy bien, y nos despedimos entonces hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.